Bienvenidos a otro nuevo video de ingeniería de protección contra incendios. En este caso serán dos videos porque hemos dividido el tema. Y el tema es puertas, muros y estructuras resistentes al fuego. En el primero vamos a ver las puertas y en el segundo, que viene a ser la segunda parte de esto, vamos a observar lo que necesitamos en muros y estructuras. Si usted está en el tema de construcción y debe saber dónde colocar una puerta o cuál es la resistencia al fuego que necesita su estructura, quédese con nosotros que lo vamos a explicar. Bienvenidos entonces a este video, en la parte primera, donde vamos a hablar entre los dos videos de puertas, estructuras y muros resistentes al fuego. Y lo que vamos a pretender es responder dos preguntas básicas. La primera es, ¿dónde colocarlos? Es decir, ¿dónde debemos colocar las puertas? ¿Dónde debemos colocar un muro? Y lo segundo es bastante obvio. ¿Cuál debe ser la resistencia al fuego de esa puerta, de esa columna o de ese muro? Hacia allí vamos y empezamos con las puertas resistentes al fuego, que es nuestro número 1, que es este video que estamos viendo. Lo primero que surge es, ¿qué es la resistencia al fuego? La resistencia al fuego, conceptualmente, es simple. Es el tiempo que un elemento expuesto al fuego mantiene sus propiedades, su objetivo. Si el objetivo de cualquier puerta es separar, pues lo que pretendemos que haga cuando es resistente al fuego es que durante cierto tiempo el fuego no pueda pasar de un lado a otro, es decir, que los separe. Y lo que sigue es la pregunta de cómo se evalúa, a través de qué método uno sabe que una puerta es de 1 hora resistencia al fuego. Eso se hace con un horno. Un horno que una de sus caras, la que está acá en el frente, está abierta. Y lo que se construye enfrente es aquello que se va a ensayar. En este caso lo que vemos es una puerta de 2 hojas con su mampostería. El horno hace las veces de fuego, de hecho es fuego lo que tiene. Y lo que se mide es a través de un protocolo si sale humo entre las rendijas, cuál es la temperatura. Si ustedes observan, hay aquí pequeños puntos donde se está midiendo la temperatura. Hasta acá en el primer plano hay un termómetro óptico. Y aquí abajo está el reloj, que comienza cuando comienza el ensayo. Según se esté cumpliendo a lo largo de cierto tiempo los protocolos, es decir, que se acerca un hisopo y no se enciende, o se acerca una llama y los gases que salen no son inflamables, cuando esto falla de alguna manera porque ha dejado de separar, que es la función de la puerta, pues se detiene el reloj y esa es la resistencia al fuego de la puerta. Hay otros hornos para otros elementos, que son los que vamos a ver en el video 2. En este caso, una columna. Pero una columna necesita ensayarse aplicándole la carga que ésta necesita. Por lo tanto, si ustedes miran allí arriba en el techo del horno hay un orificio. A través de él pasa el émbolo de una prensa hidráulica que carga la columna. El procedimiento es el mismo, se enciende el horno y se toma el tiempo hasta que la columna dejó de ser columna. Es decir, que ya se pandea mucho, se rompe o lo que fuere que diga la norma con la que se está ensayando. En este caso es otro horno especial, también para estructuras, donde se está probando una viga de madera. Podría ser un muro, podría ser una viga de acero. El concepto es el mismo. Prensa hidráulica que la carga con la carga que esperamos que va a tener y se verifica su comportamiento a lo largo del ensayo. Y aquí viene otra pregunta más. ¿Qué tanto calor le ponemos, qué tanto fuego le ponemos al horno para que se cumplan esos tiempos? Eso ya es más complejo, o mejor dicho, más históricamente complejo de entender. El tema empieza en 1790, en Londres, cuando un grupo de arquitectos decide probar si el revestimiento con chapas de hierro o el revestimiento con yeso y cola
permite aumentar el tiempo en que dura un muro, una pared, una columna, etc. Esto siguió sin pena ni gloria, sobre todo que no se podía en ese tiempo medir las temperaturas, hasta que algo dio ímpetu a todo esto. Y ese algo fue el incendio de la ciudad de Baltimore, en Maryland, el 7 de febrero de 1904. Se destruyeron por un incendio que comenzó en un edificio que no pudo apagarse y luego no hubo manera de evitar la propagación, 1.500 edificios en 54 hectáreas. Pero lo que se vio, y lo estamos viendo ahí en esta foto, es que los edificios más modernos, de entonces obviamente, resistieron el fuego. Los que se cayeron, los que se derrumbaron por efecto del fuego, fueron los más antiguos. Entonces se hizo imperioso iniciar un estudio de lo que se denominó resistencia al fuego. Y eso comenzó con el profesor Ira Woolson de la Universidad de Columbia, que en 1906 construyó un horno muy parecido a los que estuvimos mirando y empezó a hacer ensayos y obtuvo entonces ciertos parámetros sobre cómo eran los incendios, tipos. Otro de los que trabajaron en esto es el ingeniero Simon Ingber del National Bureau of Standards. Y él empezó en el 1917 e hizo más de 1.000 ensayos que le daban la razón a lo que había investigado Ira Woolson. Y por lo tanto, de los dos análisis, de los dos estudios, se formó lo que es una curva de temperatura-tiempo y que hoy forma parte, o es la parte más importante, de la ASTM E119. Así que aquí tenemos la curva de la ASTM E119 que se la debemos a estos dos señores, porque en realidad lo que está demostrando o lo que está representando es la carga de combustible, o sea, un incendio de una oficina en 1918. Hay muchas curvas, pero hay una que es europea y que es la más parecida a esta, que la vemos aquí, es de la ISO 834, la azul, que es tan parecida que los ensayos que se hacen con una o con otra se deben considerar similares. Esto es lo que hoy hacen los hornos que nos dan un tiempo de duración de la puerta o de la columna o de lo que fuere. Y aquí hago una pregunta para fijar conceptos. ¿Cuánto tiempo dura una puerta al someterse al fuego si tiene una certificación de 1 hora de resistencia al fuego? Y algunos de ustedes estarán diciendo, pero esa es una pregunta para los chicos. Si dice de 1 hora, debe durar 1 hora. Alguien podría decir, no, 1 hora debe ser lo mínimo, puede durar más. Y la respuesta de todo esto es, depende del fuego. Si a esa puerta de 1 hora de resistencia al fuego, para el fuego le pongo el carbón del asado, va a durar 4 horas quizás, 3 horas y media. Va a durar mucho más, porque el fuego es pequeño. Pero si le pongo 20 litros de gasolina, tal vez dure media hora o 15 minutos. Entonces, ¿cuándo va a durar esa 1 hora que tiene certificado? Pues va a durarlo si el fuego es idéntico a una oficina de 1918. Y uno dice, entonces esto no sirve. Sí sirve. De lo que tenemos que tener cuidado es olvidarnos del tema del tiempo. No lo pensemos como que es de 1 hora, que es de 1 hora y media la puerta. No, pensemos que es una clasificación, que podría ser A, B, C o D, pero fue por hora. De hecho, hace algunos años ya se hizo una prueba, se verificó qué tan diferente es la oficina de 1918 con la oficina de hoy. Y el resultado fue que la oficina moderna, con un montón de plástico que antes no existía, tarda 3 minutos en llegar a la inflamación súbita generalizada, lo que en inglés se llama flashover. Mientras que la de 1918, que se hizo una réplica, tarda 29 minutos en llegar a esa situación. Como se ve, es muchísimo menor. Pero insisto, no importa. Ténganlo conceptualmente, pero no lo tomen al tiempo como una unidad, sino como una clasificación. Vamos a usar la NFPA 80 y la NFPA 101. Estas son las dos normas que necesito para saber cuál es la puerta que requiero colocar en tal o cual sitio. En la 80 nos va a decir qué debe cumplir la puerta y en la 101 nos va a decir dónde colocarla y cuál debe ser la resistencia.
Hay muchos tipos de puertas. Están estos portones deslizantes que en realidad son los más parecidos a las viejas puertas resistentes al fuego, que eran con un riel inclinado y con madera, estaban construidas de madera y todavía siguen funcionando perfectamente. Hay cortinas enrollables que son resistentes al fuego y puertas batientes. Las puertas comunes, pero resistentes al fuego. Y nosotros nos vamos a dedicar en este video solo a estas puertas batientes porque son las que hay más. Las otras son de industria o de almacenamiento. Estas están en un hotel, en una vivienda, en una oficina. Es innumerable la cantidad de puertas batientes que existen y por lo tanto consideramos que estas son las importantes. Los conceptos son los mismos, pero vamos a hablar de estas. ¿Qué es una puerta resistente al fuego? ¿Cómo está compuesta? La puerta en sí misma no es una hoja. En realidad, el término que se usa en inglés es door assembly, o sea, ensamble de puerta. Y por lo tanto, es la hoja, es el marco, son las bisagras, es el pestillo. ¿Por qué un pestillo? Pestillo es la traducción de latch, porque la puerta tiene que estar cerrada y trabada. Closed and latched. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo que la puerta quede trabada y que no se pueda abrir. Estamos diciendo que queda trabada para evitar que la presión que ejerce el humo no la abra. Y por lo tanto, entre el humo pase el humo y no es lo lógico, no es lo que esperamos. Así que el pestillo siempre debe estar. No es necesario que haya vidrio, pero si tiene vidrio, porque se pretende que se vea del otro lado, tiene que tener ciertas condiciones de resistencia al fuego. Y también tiene que tener cierrapuertas, porque la puerta resistente al fuego debe estar cerrada y debe ser autocerrante. No digan automática, que es algo que suele decirse en Latinoamérica, porque puerta automática es otra cosa para el léxico de la NFPA. Así que digan cierrapuertas o puertas autocerrantes. Y además, un herraje de apertura, ¿verdad? Todo esto es el conjunto que hace una puerta batiente resistente al fuego. Y estas puertas deben estar certificadas. En inglés certificado se dice listed, porque es listado en realidad. ¿Qué significa esto? Listado significa que está en una lista de un laboratorio que se dedica a este tipo de ensayos, es decir, no puede ser el laboratorio de control de calidad del fabricante de la puerta, o sea que debe ser independiente, es lógico, que no solamente ensaya la puerta para verificar que cumple con las condiciones que se pretenden, sino que además hace inspecciones periódicas de la fabricación. Y esto es lógico, porque algo que sufrimos en América Latina, en la mayoría de los países, es que pedimos que nos muestren la certificación de la puerta que nos están vendiendo y nos muestran el certificado de cumplimiento del prototipo de hace 4, 5 o 10 años. Y entonces tenemos que confiar en que la puerta que nos está vendiendo es exactamente igual a aquella de hace 10 años, lo que es complicado, porque significa que el fabricante de las bisagras todavía sigue estando, y el del pestillo, y el vidrio no cambió nada, y el espesor del hierro, y así una cantidad de detalles. Por eso, listed es lo que se requiere. Y una puerta que no cumpla con esta certificación no está cumpliendo con la NFPA, pese a lo que diga el fabricante. Así que deben estar certificadas significa que un laboratorio tiene que haber hecho las pruebas y ponerle su sello. Hay varios laboratorios que hacen esto. Intertech es uno de ellos. QAI es otro. Y quizás el más conocido es Underwriters Laboratories. Tal vez porque Underwriters Laboratories es el que evalúa y por lo tanto lista, o sea, certifica los rociadores automáticos, las bombas, etc. En ningún momento piensen que la NFPA exige que, por ejemplo, una bomba sea UL, tenga certificación de Underwriters Laboratories. No, no. Necesita certificación de un laboratorio que se dedique a eso y que liste. Pero ocurre que UL es el que más se dedica a la protección contra incendios. Por eso es que uno dice, ah, es UL. En la mayoría de los casos es verdad. Pero, por ejemplo, decir que una puerta está exigiéndose con UL es mentira. Acá tienen otros. Intertech es uno de los que más hace puertas también. Así que deben estar certificados. Pero, ojo, porque si está compuesta por muchas cosas, deberían estar certificados cada uno.
Ya lo vemos. Además de estar certificadas, deben tener etiqueta. Deben estar etiquetadas, o sea, label. Y acá vemos, las etiquetas se colocan en el canto de la puerta para que estén protegidas por la puerta y sobre todo para que no las pinten, para que no las rompan. Son metálicas igual. Porque si le quito la etiqueta a la puerta, ignoro totalmente si es una puerta resistente al fuego o no, si fue ensayada o no. Aquí tenemos algunas de esas etiquetas y uno de los puntos importantísimos es nunca pintar, ni quitar, ni romper la etiqueta de la puerta, porque es lo que vamos a mirar, a ver si realmente cumple con lo que nosotros hemos adquirido o lo que nos dijeron que iban a instalar. Las puertas batientes tienen dos formas de encarar el armado, por así llamarlo. El primero es puertas con herrajes para constructores. ¿Esto qué significa? Que hay una fábrica que hace la hoja de la puerta, otra que hace el marco, otra que fabrica bisagras, el otro fabrica los herrajes de cerrado, el cierrapuertas, y entonces el constructor lo une todo, que compró este porque le gusta más, aquel le salía más barato y este tiene acero inoxidable que queda más lindo y los une. Pero ojo, cada uno de esos elementos tiene que estar listado para puerta resistente al fuego, para esa puerta con esa resistencia al fuego. O sea que tienen que tener etiqueta cada uno de ellos. La otra opción es puertas con herraje para puerta resistente al fuego. Es raro el término, tal vez se entiende más en inglés a veces, pero lo que nos está diciendo es que aquí la puerta entera con todos los accesorios ya viene de fábrica así, que es lo usual en América Latina. Ahora bien, eso no significa que las bisagras con que está armada esta puerta no tengan que estar listadas. No, lo que significa es que va a haber una etiqueta que marque que la puerta en general del door assembly está listado, pero no que puede poner cualquier cosa. Hablemos dos palabras de los herrajes de apertura. Y hemos visto seguramente que hay herrajes de panel, donde uno presiona el panel para abrir la puerta, y otros que son herrajes de barra, donde uno balancea la barra. Es verdad que este es más antiguo, pero eso no significa que no se esté fabricando e instalando. Hay quienes prefieren este o hay quienes prefieren el panel. Pero sin embargo, esta división entre herraje de panel y herraje de barra no es lo más importante en cuanto a herrajes de apertura. Lo importante es la que divide los herrajes de apertura en herrajes antipánico y herrajes para salida de incendio. Y ustedes estarán diciendo, pero ingeniero, son iguales. ¿Cómo sabe uno cuál es cuál? No puede saberse cuál es cuál sin ver la etiqueta. ¿Y para qué se usa uno y otro? El herraje para salida de incendio se utiliza en puertas que deben tener resistencia al fuego. En cambio, el herraje antipánico, pésimo nombre por cierto, pero va a quedar para el resto de la vida, el herraje antipánico es para puertas que necesitan herraje antipánico, pero no necesitan requisitos de incendio, no necesitan resistencia, que no son el tema de este video. Pero, por ejemplo, un lugar de reunión con más de 100 personas requiere un herraje antipánico. En todas las puertas, hasta que entra a la escalera o sale al exterior. Y esos no requieren tener resistencia al fuego. Es más, no se permite que un herraje de salida de incendio vaya a una puerta que no es resistente al fuego, porque las puertas resistentes al fuego tienen un refuerzo para soportar los herrajes y las puertas normales no lo tienen. Y a su vez no pueden poner un herraje antipánico en una puerta resistente al fuego porque el herraje antipánico no es resistente al fuego, no fue ensayado. Así que la única manera es ver las etiquetas. Y aquí las tienen. Panic hardware, fire exit hardware. Por alguna razón, en las obras suelen confundirlos. Y ponen los unos donde van los otros y los otros donde van los unos. Y es un lío porque no es cuestión simplemente de decir, bueno, quítenlos y pónganlos. No, porque ya hicieron los orificios. Y entonces quedan orificios sin tapar. Y eso afecta a la resistencia al fuego. O sea, hay que tener mucho cuidado en lo que se adquiere. Eso fue la NFPA 80. La NFPA 80 que nos permitió saber cómo es una puerta y cómo son las condiciones. La NFPA 101 nos dice
¿Dónde debo colocarla? Pues debo colocarla donde se requiere un muro resistente al fuego. En otro video hemos visto que al atravesar un muro resistente al fuego tenemos que poner sellos. Si lo atravesamos con una tubería, con una bandeja de cables, debemos poner sellos que mantengan la resistencia al fuego de esa abertura. Con más razón, la abertura de una puerta tiene que estar mantenida si el muro es resistente al fuego. Esto lo vamos a ver en el video 2. Es decir, donde un muro tiene que tener resistencia al fuego. Allí va la puerta resistente al fuego. Y la pregunta es, ¿cuál es la resistencia que debe tener esta puerta? Eso sí está en la tabla 83322 de la NFPA 101. Es el único sitio de las normas NFPA donde aparece este detalle. Así que ténganlo en cuenta. Este es un resumen, no está completa, pero da la idea de lo que se pretende. Las dos primeras columnas, las azules, son las columnas de datos de entrada. Uno tiene que mirar el componente y tiene que ver la resistencia al fuego que pide la pared. Ojo, no es que uno puede elegirla, sino que en otra parte de la NFPA 101, que todavía no vimos porque es del video 2, nos dice si es de 2 o de 1 o de lo que fuere. Veamos, por ejemplo, esta fila, la que dice conductos verticales, incluyendo escaleras. Y vemos que la primera fila de ese grupo es de 2 horas. O sea, que debido a circunstancias que vamos a estudiar, la escalera pide un cerramiento de 2 horas. ¿De cuánto tienen que ser las puertas? De 1 hora y media. Y si fuera de 1 hora la escalera, 1 hora. Aquí es donde, en esta tabla, se soluciona la gran incógnita de cuál es la resistencia al fuego que debe tener una puerta. Y por supuesto, ahí dice bien claro conductos verticales. El ascensor es un conducto vertical. Y por lo tanto, las puertas de los ascensores deben ser resistentes al fuego. Y lo son. Lo son en la medida que se los pidamos. Si no los pedimos a la fábrica, no van a ser resistentes al fuego. Lo hace la misma fábrica de ascensores. Con esto terminamos esta primera parte, que son las puertas. Espero verlo en el video número 2 para muros y estructuras. Nos vemos.